buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes, 1 de septiembre del 2023. Empezamos el 9º mes del año. La temperatura, ustedes saben cómo, 28 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, a chorros, los sudores, la gente por donde quiera. Y tenemos como noticia agradable, bueno, se está jugando ahora mismo en vivo desde Filipinas el juego ya de la segunda ronda entre República Dominicana y nuestros rivales, nuestros vecinos, hermanos de Puerto Rico. Empezamos mal, pero estamos empate en la primera parte, el primer tiempo, ya, y a 45 empate. Vamos a ver cómo terminamos. Si nosotros ganamos, esta mañana le ganó Italia a Serbia, y nuestro juego siguiente es con Serbia. De clasificar en esta ronda, pasaríamos a los cuartos de finales, me parece que octavos de finales. Un gran hito por lo pronto ya lo que ha logrado el equipo dominicano, y ojalá y siga en ese derrotero para que clasifiquemos y podamos ir a las Olimpiadas, que solamente van un pequeño grupito muy selecto. Bien, y aquí en nuestro país, ¿qué tenemos? Bueno, agradecer antes que nada, ayer fui invitado por los amigos de la Superintendencia de Electricidad, ahí estuvimos, agradecer al superintendente Astacio, amigo. Se celebraba una homilía ahí en la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, ahí en la zona colonial, y luego una exposición que muestra los avances de cómo hemos ido caminando desde que se creó la superintendencia hace 22 años hasta la fecha, y todo lo que ha pasado en el sector eléctrico. Ahí estuvimos con casi todos los ex superintendentes, el consejo de la superintendencia, algunos funcionarios, amigos del sector eléctrico, diversas personalidades con las que compartí ayer. Muchas gracias por la invitación, y fue muy agradable intercambiar con viejos amigos ahí que uno a veces se encuentra, a veces no. Bueno, señores, para el día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, informaciones que el Banco Central activó de nuevo su maquinita de dinero, bajó la tasa de política monetaria. Ahorita vamos a conocer que, como les decía ayer, aparecieron esos dos calcinados ahí en Loma Miranda, entre La Vega y Bonao, Loma Miranda en La Vega, y yo les decía eso, ya ustedes saben cómo es, gente amarrada, como el capitán, el teniente ese, que lo mandaron unos haitianos, amarrado, amordazado, con un tiro. No, hágame uno de Caperucita, que ese no va. Es así. A menos que usted demuestre fehacientemente, con pruebas y evidencia, que fue así. Pero, ok. Decía yo ayer rápidamente, el presidente hablaba de responder a la delincuencia de manera desproporcionada, está muy bonito el término, pero 2 muertos más en los pies. Él se refería al asalto que hubo, al camión que llegaba, a la guaguita voladora que llevaba a 3 presos para San Francisco, para San Pedro de Macorís. Pero mire usted cómo son las cosas. Pero ya hoy, dice la policía, los tipos con un prontuario delictivo eran de San Francisco de Macorís. Drogas, señores. Eran jefes del microtráfico en San Francisco. Calcinados, asesinados, usted sabe, ajuste de cuenta. Las drogas, eso, el que se mete en ese mundo solamente tiene 2 caminos. 15 minutos de fama. 15 minutos de fama, póngalo metafóricamente. 15 minutos de fama. Qué mujeres, qué modelos, qué dinero, qué relojes, qué carro, qué finca, hasta animales exóticos. Se buscan rinocerontes, elefantes y todo eso disparate. 15 minutos de fama le da eso. Y luego es plomo o cárcel. O lo matan ellos mismos, se matan unos con otros, o lo mata la autoridad, o lo mete preso la autoridad y le incautan todo lo que pueden. Eso es así. Ahí está. Ajuste de cuenta. Y por eso le digo, presidente, no se lleve de esas estadísticas. Yo sé que a usted le convendría porque, tilín, 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 un número que me gusta y un billetero que insiste. Ustedes saben ese refrán, ¿verdad? Claro, pero no. Porque usted no se deje marear por los funcionarios. Exija resultados. Bien, ahí está.
ajuste de cuenta, los nombres no importan, 2 señores ahí, droga, dirigían microtrap con un prontuario delictivo, ya dice la policía. Pues sabíamos, haríamos, la experiencia no se improvisa y uno conoce y el sentido común te dice las cosas. El sentido común te dice las cosas. Ojalá y fuera como se está diciendo. Y no que se está diciendo así para marear a uno y porque estamos en elecciones y campaña, pero lo mejor es enfrentar la realidad, no obnubilarse y hacerse un lavado mental, porque la realidad va a estar ahí aunque usted crea que no. Entonces, bueno, pero nada, así sea. Vamos a ver, ¿qué nos tiene el periódico El Caribe? Dice, Banco Central reduce sus tasas de política monetaria en 25 puntos básicos. Obviamente yo tengo que comentar esa situación, porque aquí hemos tenido una posición permanente, ustedes la conocen, con respecto a eso. El Banco Europeo aumentó ayer, la Federal Reserve va a aumentar la tasa, la de aquí se paró, el Banco Central de Estados Unidos subió la suya y aquí don Valdés Albizu dice que no hay problema y vuelve y baja aquí. Vamos a ver. Poder Judicial rinde honor a 13 abogados. Entonces, Diario Libre nos dice, el Banco Central baja las tasas de interés y aboga por grado de inversión. Es el cuentito de últimamente. Grado de inversión tienen las acciones, las acciones que se acaban de cotizar de César y Grecia. Ahorita vamos a comentar sobre eso. Banco Central seduce 25 puntos básicos. Las tasas se fijan en 7,50 tras la reunión de agosto. Ministerio Público pide 1 año de prisión preventiva para el dueño de Vidalplast, la empresa de San Cristóbal, en donde se está acusando de que ellos son los culpables, pero ahora yo no estoy entendiendo nada, pero bueno. Diputada acusada de narco se retira, la diputada Pilarte de la Vega. Pero Miki López, su esposo, dice que él dio 50 millones en la campaña. Buscan una salida a la polémica con la Junta Central, como debe ser. La cumbre que convocó la Junta con los partidos. Vamos a comentar un poquito de eso. Y ahora tenemos para ver con ustedes el que me están diciendo por aquí, Manolo, que Dominicana ya se le fue adelante a los boricuas, que eso tiene que ser así, es un equipo mucho más fuerte. Pero vamos a ver, porque nos ganaron en las prácticas de los otros días, en los juegos de fogueo, pero ahora es que se vale. Miren, señores, ustedes saben que la alianza que se está haciendo municipales entre los 3 principales partidos de oposición para crear un bloque de coalición, hay gente que ha interpretado, que se están juntando, para que ustedes vean cómo son las cosas, porque lo que pasa es que el gobierno, yo le dije los otros días, lo que pasa es que quien ha provocado que esa cosa sucediera, lo que no pudieron muchísimos esfuerzos fue el propio gobierno, para que usted vea, es que las cosas, acción y reacción tienen consecuencias. Igual, como les he dicho, usted ve eso, que se reservaron las candidaturas, y que aquí, que allí, y que muy bonito, las cúpulas allá arriba, que hablaban de que no iba alianza, que vamos. Mire, una gente por allá ¿cómo es que dicen los Raymond y Miguel? En un campo de por ahí, de San Juan, Carrera Yegua. Allá en Carrera Yegua, como lo dice Raymond, con su gracejo, en Carrera Yegua, el que quiere ir como director municipal, supongo yo que habrá una cosa así allá, como que el síndico de esa cosita ahí, no le importa lo que piense Leonel Fernández aquí en la capital, o Danilo Medina, o Trump, o Biden, o Pushkin, o el otro, ¿cómo se llama? Putin. Nada. A ellos lo que le importa ya es que él ahí va a ser, como que él dice, el rey, ¿no? ¿Verdad? La principal personalidad, y él va a tener unas posiciones y ser el jefe de ahí. Y entre los de ahí, con los que él conoce, así, eso es lo que le importa. Entonces eso no iba a quedarse así, ni se va a quedar así, ni siquiera en el PRM. Mira ahí en el PRM aquí que se dice que Faride, que quieren poner a Moreno,
por senador, en Santo Domingo Este, los líos que hay, en Baní, en todos los partidos se dan esas cosas y tienen que viabilizarse. Por lo que quería decir es que Danilo Medina estaba ayer en una actividad y decía, estamos haciendo alianzas, pero lo que hay que votar por el PLD, dice él, para sus correligionarios, para que ustedes vean que es una alianza a nivel municipal, donde vayan candidatos comunes, usted va a votar en su partido, el otro va a votar en su partido, los de la Fuerza del Pueblo votarán por su Fuerza del Pueblo, aunque lleven un candidato común en esas 56 localidades, 58, 86 alcaldías y 150 distritos municipales, son un 60% de las que hay, pero en las elecciones senatoriales donde se lleguen a los acuerdos, que nada más hay 4 hasta ahora, más o menos acordados, los que hayan y surjan en el futuro serán así, pero cada cual va a votar por ese candidato porque va a estar su cara en la boleta, pero en ambos partidos. Vamos a suponer en la Fuerza del Pueblo, en el PRD y el PLD. Un candidato que vaya común, va a estar su foto en las 3. Y usted votando por él, en cualquiera de su área, de su partido, usted está votando por ese candidato porque se llevó común, como pasó con el PRM actual. Y los candidatos que se llevaron comunes, PRM, Fuerza del Pueblo, Partido Reformista. Pero para la presidencial, cada cual votará individual. Y eso es importante porque hay gente que ha querido presentar cosas y decir, esto es un asunto netamente matemático. Dice, unido y vencerás. La unión hace la fuerza y la oposición, por eso decía, el gobierno es que ha catalizado eso. ¿Quién es que tiene alcaldes? El PLD, porque la Fuerza del Pueblo se creó hace 3 años, básicamente. ¿A quién le están quitando y comprando los alcaldes? Al PLD. Entonces, lo han obligado. Si no hacen eso, el gobierno les pasa el rolo. Y ahí está. Netamente, un asunto netamente matemático. El resto es no haber interpretado lo que está, y por eso él dice, voten por nosotros, por su partido. Bueno, ellos quisieran clasificar y tener la mayoría de votos, pero la Fuerza del Pueblo también está haciendo lo propio, y hasta el PRD va a hacer su ejercicio para que voten en la casilla de nosotros, porque cada cual quiere tener, aunque lleven un candidato común para determinada posición. Ahora, lo de trascendencia es que, bueno, ya hay un cierto acuerdo o preacuerdo de que quien clasifique en una segunda vuelta, los que no clasifiquen lo apoyan, una coalición opositora. Ya está hablado, apalabrado, supongo se firmará. Pero eso es importante. Como decía el presidente, bueno, esa es la democracia. Eso cada cual hace, el presidente y el oficialismo han agrupado un conjunto de partidos, va a haber un bloque oficialista y va a haber un bloque de oposición. Y vamos a tener una campaña, como decía el presidente, civilizada. Aquí no hay ningún problema. Aquí el presidente Fernández y el presidente Abinader se llevan perfectamente. Pero son dirigentes políticos opositores, líderes políticos que tienen diferencias políticas. Entonces, eso es importante y vamos a echar para adelante. Y la Junta, por ejemplo, también veo que está haciendo su esfuerzo con esa cumbre que convoca. Porque tú ves por ahí a todas las gallaretas oficialistas. No, oíste a Sigmund Freud ayer que decía, tienen que penalizar a la Fuerza del Pueblo y a los otros, y al gobierno que tiene valla no la va a penalizar, que tiene más que los otros, porque se quiere decir una cosa por otra, pero por más gallaretas que tengan, uno sabe que es la misma, una sola voz. Eso no tiene sentido. Gastar tanto dinero, el gobierno pasado se gastaba 7,000 millones en bocinas. Y una sola voz disidente tiene más impacto que todas esas que repiten como gallaretas y se apandillan y no muestran objetividad, porque lo importante es eso. No es que usted no tenga su predilección y su compromiso, pero sea objetivo. Entonces, lo importante aquí era preguntarse, ¿está violándose la Constitución o no? Y ya. Que vamos a acatar lo que dice a la Junta, por si la Junta dice algo que es inconstitucional, no se puede acatar. Había una frase famosa, los pueblos obligados, la defensa, era en Radio Popular, Radio 1000 una vez, toda una lectura que hacían de la legitimidad de los pueblos
como hicimos cuando Danilo quería modificar la Constitución. Le hicimos esas 2 marchas allá al Congreso. Una de la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, no existía la Fuerza del Pueblo, y otra de el PRM encabezada por Luis Abinader, por Abinader. Y es así, y los pueblos tienen que exigir que se respeten las leyes y la Constitución. Como dijo Ray Guevara, las instituciones, los organismos tienen que revisar primero la jurisprudencia del Constitucional para evitar ese tipo de cosas. Bueno, se convocó la cumbre, la Fuerza del Pueblo dice que va a mandar su representante el martes, que va el secretario general Antonio Florián de la Fuerza del Pueblo, va Manuel Crespo, que es el delegado ante la Junta, Natanael Concepción, el doctor José Manuel Hernández Peguero también. Una representación de alto nivel para esa cumbre, que es muy importante porque eso debe despejar el ambiente, porque los partidos políticos no es verdad que se van a echar a un lado y le van a dejar las calles al oficialismo, por más junta, por más arandela, por más tornillo, por más nada que lo diga, porque la ley y la Constitución están por encima de todo, y no es verdad. Y la Junta, obviamente que tampoco será la intención, pero siempre hay esos tesorejados. ¿O usted no vieron a Participación Ciudadana? No, la Junta tiene que salir para garantizar el orden. ¿Qué orden ni qué 8 cuartos? Que los costos, ¿qué orden ni qué costos? Si es constitucional y los partidos quieren reunirse y tienen que reunirse en la Plaza de la Bandera, en el Parque Enriquillo, en el Eugenio María de Hostos, donde quieran, porque hay libertad de tránsito, libre tránsito y libertad de expresión. Entonces eso es, la Junta yo pienso que va a resolver ese problema, porque realmente la cumbre es para discutir sobre el marco regulatorio de la pre-campaña y la campaña. Yo pienso que todo eso se habrá de resolver el martes y tendremos un certamen, unas elecciones civilizadas como debe ser, en donde todo el mundo tenga las mismas, haya igualdad de condiciones. Las reglas son las reglas y usted, que gane el mejor, el que tenga más votos y que se respeten las leyes. Y qué bueno, qué bien que la Junta ha obtemperado y que los partidos van a participar. Miren, ustedes me han oído alabar al ministro de Educación y criticarlo cuando con los libros, la metida de pata, unos libros son un desastre, con horrores, no errores, no, yo lo digo deliberadamente, apota, como dicen en el Cibao, ¿no es verdad? No errores ortográficos, no, horrores, horrores con H, porque no se vayan a equivocar, porque estamos hablando de gramática y de educación, con horrores ortográficos, no errores, no, horrores. Palabras que llevan H sin H, comas donde no van, punto y coma, o sea, un desastre. La licitación de las guaguas de transporte, también lo criticamos, como que se sabía antes de haber acabado la licitación, ya estaban adjudicadas, o sea, esas cosas, etcétera. Bueno, pero lo que yo, donde empecé a tener mis críticas con el ministro, ha sido como en el segundo año de su gestión, para empezar, sabiendo que empezábamos ahora en septiembre, en agosto, el año escolar, teníamos 700 cuando salió, escuelas inhabilitadas, no preparadas, no disponibles. Digo, ¿cómo así? Porque cuando usted llegó, eso se entendía, porque eso era ya culpa de Fulcar, entre todas sus retajilas de culpas y de cosas. Pero ya usted no tiene ninguna excusa. Mire, y yo decía, mira aquí, sale hoy en el periódico Listín, terminación y reparación de escuelas impide a niños tomar clases normales. Tenía esto que ser así, y presentan cantidad de ejemplos. La escuela Fray Ramón Pané lleva 4 años en reparación en Jardines del Norte, aquí en la capital. Y dice el mismo trabajo del periódico, se pone en evidencia la dejadez y falta de planificación por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Lo mismo que yo he recalcado acá, porque si es el año pasado, yo lo entendía, tú llegaste y dijiste que íbamos a arrendar, que le iban a pagar a los padres para que lo lleven a algunos sitios, pero hoy si la escuela queda a 3 kilómetros, a 4, a 5, ¿cómo lo llevan? Unos padres que no tienen vehículo, transporte, van andando unos pipiolitos por ahí, posible. ¿Se da cuenta? O sea, que las cosas no pueden ser así.
aquella escuela que le dije, la Escuela Técnico Profesional de Movearte, esa escuela la desarrolló el padre Manuel, mi amigo, aquí por la Cayetano Hermosén, por el Mirador, donde venden los chicharrones. Los de la capital conocen bien eso. Ahí, grandísima, 1.500 alumnos tomando clases virtuales, porque está a medio talla la infraestructura. Blo, cemento, varilla, escombro, todas esas cosas. Trabajando no pueden. ¿Cómo estudian? En los Jardines del Norte, la escuela esa, 4 años, 788 estudiantes, repartido en todas las escuelas de la zona. Imagínense usted, ¿qué es repartido? Un papá que no puede llevar, porque la que le queda ahí cerquita, ese sí, pero si le queda que usted tiene que llevarla de los Jardines del Norte, imagínense usted que la lleva donde, a los Praditos. ¿Cómo lo recoge? ¿Cómo lo lleva ese pobre muchachito? No lo va a mandar solo. Usted se está dando cuenta. Y en los papeles sale muy bonito el transporte escolar, y que aquí, ¿cómo lo va a mandar un papá a un muchachito para la casa del carajo por ahí? Muchos padres no pueden pagar transportes y se fueron. Los niños están repartidos en diferentes colegios porque no se puede dar clase ahí. ¿Había necesidad de eso? El liceo matutino de los Jardines del Norte a oscuras, sin ninguna ventilación. La escuela primaria Santa Ella en Herrera. Ahora empezaron los trabajos de mantenimiento y pintura. Se observa un panorama desconsolador, los baños sin puerta, y poniéndole la luz y la pintura con los muchachos. Así es. Había que esperar que pasara un año. Estudiantes 24 aulas, y hoy iniciaron los trabajos de pintura, plomería y electricidad. ¿Usted puede ser eso posible? Lo que dice el trabajo, dejadez y falta de planificación. En Boca Chica, 10 centros han reportado que iniciarán docencia. Ya la clase empiezan o empezaron. La inauguró el presidente la semana pasada. Óiganlo bien, iniciarán docencia en la 2ª o 3ª semana de septiembre. Y después estamos echando la culpa a la ADP, que tendrá muchísimas culpas. Asociación de Profesores. Y eso es posible. Debió haber sido eso. Entonces, por eso es que yo digo que esas cosas no ayudan. O sea, si tú me dices a mí que eso fue el año pasado cuando él fue designado, recuérdense que él sustituyó a Fulcar el año pasado para esta fecha, y él llegó, encontró ese lío. Fulcar estaba alabando los éxitos de su gestión como politiquero al fin, y con PowerPoint haciendo de su bulto, y el presidente que sabía todo lo que había, más todos los líos que tenía con compra y contratación y las denuncias y cosas, los quitó y puso a este señor, que empezó a dar declaraciones y a denunciar todo lo que había habido ahí, pero no se ha visto ninguna auditoría, ni sometimiento, ni nada. Pero entonces ahora, él dijo todas las aulas que no estaban disponibles, todo lo que había. Se inventaron que le iban a dar 500 pesos a los padres para que lo inscribieran en los colegios, como si es un problema de dinero. Es de la facilidad y la cercanía, porque no es solamente inscribir el muchacho en el colegio, es que hay que llevarlo e irlo a buscar. Y de que iban a buscar unos furgones, que iban a alquilar en algunos lugares de que casa, pero una casa que está hecha con 3 habitaciones, ¿qué tú vas a inventarte? Cuando uno era muchachito, que lo llevaban a la casa de una profesora ahí, ¿cómo se llamaba? Reglita, qué sé yo, se llamaba ahí. Yo iba con una sillita chiquitico, pero que daba a una esquina del negocio de mi papá, de la casa de nosotros. Que tampoco iba yo solo, o yo que no sé qué sé, yo voy a acordar de eso. Me llevaban seguro, un ratoncito ahí. Y uno llevaba con su sillita, y éramos muchos muchachitos ahí. Pero así no. El año pasado se podía entender, pero este año no. Todo eso debió estar a punto, mucho antes de iniciar las clases. Si yo soy que tengo que ponerle nota, le pongo F. A, B, C, D, E, F. Eso es como 30 que le pongo, si fuera de una escala de 100. Así no se puede, no ayudan. Entonces nos quejamos, una institución repleta de dinero,
cuarto por un tubo, porque si hay un ministerio que tiene cuarto de votar, todo lo que han pasado por ahí han salido queriendo ser presidente, porque se ven con tanto dinero, se marean, delirium tremens le da, y se creen presidenciables. Claro, 200,000 empleados, nada más hay 110,000 maestros. Imagínense ustedes que al final lo que quieren es colgar a ustedes, a los que pasan ahí como ministros. Entonces así no, pero no hacen su papel. Miren, hablando de funcionarios y cosas, hay que, ¿cómo les digo? Yo alabo a los que saben y conocen. El ministro de Energía es un hombre de la industria, conoce de la industria y ha hecho y pasa la tarea y está haciendo un buen papel. Superintendente de Electricidad, el propio Valdés Albizu. Paveliza, aunque tiene sus salidas ahí pro haitianas y muchas cosas que hace, pero es un profesional que sabe de eso, en el área que está. Mandan, por ejemplo, a Seara Hatton, que es economista, lo quitan del ministro de Economía y lo mandan para Medio Ambiente, un fracaso, un desastre. Y una persona bien, pero fracasado ahí, eso no sirve para nada. El Ministerio de Medio Ambiente es un desastre en todo. Bueno, entonces, por eso digo, unas cosas a veces, una cosa es el currículum, otra es la experiencia y la inteligencia emocional y el sentido común. Nosotros tratamos de ser justos. Yo soy un profesional, yo no tengo que estar pandillándome ni para aquí ni para allá, yo tengo mi historia, todo el mundo me conoce, tengo respeto, me lo he ganado, gracias a Dios. Yo no puedo estar haciendo ni de bocina, ni de gallareta, ni nada de eso. Yo soy objetivo y yo de estas cosas sé. Miren, cuando salió, ya les he dicho, en estos 2 o 3 días, con el tema este de la colocación de acciones de César Iglesias en el mercado de valores, en la bolsa de valores, acciones, la primera empresa, ese es un hito histórico que lo hace en la República Dominicana, eso tiene un mérito. Pero las personas accionistas, las personas que quisieron convertirse en accionistas, parece que no se sintieron motivadas. Y las acciones las ha comprado la Superintendencia de Pensiones, autorizó que las AFP, que tienen el dinero de los pensionados, compraran esas acciones. Eso tiene un reglamento, eso tiene unas restricciones y unas cosas, perfecto, eso está bien. Pero, ayer veíamos que la calificación de Fitch Rating le daba que tenía un estrés en cuanto a la falta de liquidez, en cuanto a unos préstamos de corto plazo, casi 5,000 millones de pesos, y o sea, un sobreapalancamiento, eso es sobreendeudamiento y ese tipo de cosas que nosotros cuando trabajamos en administración de tesorería y de inversión, sabemos que esas son cosas que pueden llevar cualquier empresa a la quiebra. Y por eso le digo al presidente y a Jochi Vicente, y ahora a Valdés Albizu que está hablando de eso, digo, no, a mí no me vengan con esa. Eso es todo hasta un día. ¿Qué tenemos grados de inversión? Sí. Dice, para que ustedes vean, porque esto no es asunto de que la ley está ahí, también hay que tener ciertos detalles. Miren, dice SUIPEN, es SIPEN o Superintendencia de Pensiones, SUIPEN, que se aplicó el más alto nivel y rigor técnico en la compra de acciones de César Iglesias. Rigor técnico. ¿Qué hicieron? Hicieron un flujo libre de caja, evaluaron. No, usaron las evaluaciones de riesgo que usaron Fitch Rating y quien lo haya hecho. Le voy a leer. Señala que 2 calificadoras de riesgo dieron una calificación de riesgo AA, la cual es superior al grado de inversión. Superior al grado de inversión. Perfecto. Grado de inversión significa que los riesgos son reducidos, que son manejables, que la empresa, ¿verdad?, es factible, que no son buenos. Pero es una empresa, son acciones que tú estás comprando, no es un documento de deuda, un debenture, un certificado, un bono, no. Es una acción. Entonces, dice que la superintendencia defendió el rigor en la aplicación de la ley y el proceso técnico, que hicieron un exhaustivo análisis en torno a la conveniencia de la compra de las acciones de esta empresa. Cuando usted oye esta cosa, y cuando el superintendente, ese señor, dijo los otros días que eso significaba para los pensionados
¿Cómo así? ¿De dónde? Porque si tú me dices a mí que esta es una empresa de biotecnología que tiene una proyección de que sus acciones van a crecer exponencialmente porque van a descubrir una sustancia y esas acciones que valen 10 se van a meter a 1000, qué bien, van a salir todos ricos los pensionados porque ese es su dinero. Pero si esas acciones se compraron en 130 pesos, qué sé yo, no sé cuánto fue, y caen a 30, ¿quién pierde dinero? Los pensionados. Y eso es lo que no se debe permitir, porque ese es un dinero sagrado que no puede estar sujeto a la más mínimo riesgo. Debiera estar sujeto al menor riesgo posible. Cuando él dice en torno a la conveniencia de la compra de las acciones de esa empresa, ¿cuál era la conveniencia? Eso está como el cuento de Balaguer, presidente, que tenía que firmar una cosa que le dijeron, lo metió en la gaveta. Una obra, una cosa. Y de que un día va uno de los asistentes, presidente, mire, la cosa es esa, que eso es urgente. Y él le dijo, ¿urgente para quién? ¿Urgente para quién? ¿Conveniente para quién? ¿Para la empresa? Para la empresa es lo mismo, porque yo salgo a una oferta pública y el mercado, si se siente con apetito, compra las acciones y ese dinero me entra a la caja y yo lo uso operacionalmente. Conveniencia de la compra. ¿Qué conveniencia podía haber para las AFP comprar esas acciones si pueden comprar, invertir en bonos del Banco Central, en certificado de Hacienda? Ustedes ven, esas son las cosas. El que no sabe es como el que no ve. Y están hablando y se supone que están dando una explicación en un comunicado junto a la Comisión de Clasificación de Riesgos. Reiteran que cumplieron a cabalidad. ¿Cumplieron a cabalidad qué? Que cumplieron la ley, que podían, dice que la ley, que en el programa de emisiones de ofertas públicas de acciones de la empresa fue sometido y resultando en ser una recomendación favorable. Pero ustedes vieron ayer que esa calificadora de riesgo le ponía unos requisitos, unas objeciones o unos señalamientos. Yo no digo que esos señalamientos sean un óbice para que uno invierte en esas acciones, porque el EBIT, los beneficios después de impuestos y eso, iban a dar 8% y se supone que iban a seguir creciendo. Es una empresa sólida, ¿verdad? Pero tiene un problema financiero de mal manejo de sus pasivos. Y con este dinero ella respira, es como un balón de oxígeno, está muy bien. Pero tenían que coger el dinero de los pensionados para salvar a esa empresa de esa situación. Porque pudieron haberle dicho, salgan a vender parte de sus activos a los inversionistas, porque vivimos en un sistema capitalista. Ustedes ven, entonces, agrega que consideraron diversos factores cualitativos y cuantitativos. ¿Qué cualitativos ni cuantitativos? Esa empresa, ¿cuál es la proyección de ganancia de esas acciones? ¿Conveniente para quién? La situación financiera de la empresa, su capacidad de generación de flujo. Pero si la empresa no tiene liquidez para cubrir sus costos de corto plazo, sus endeudamientos, un mal manejo de tesorería. Se parece mucho a lo que estamos llevando ahora en el gobierno, que cogieron bonos por encima del monto de lo que había para pagar y tenerlo guardado en el Banco Central, negocio de capaperro. Emito a 7, lo tengo guardado y me pagan a 3. ¿Cuánto pierdo? 4. Eso no fue lo que yo aprendí, lo que aprendió Clarisa de la Rocha, la vicegobernadora del Banco Central, que fuimos juntos al Banco Mundial a entrenarnos en administración de reservas. Y cualquier financista de cualquier empresa de este país sabe eso. Entonces, la calidad crediticia, generación de flujo, su historial de desempeño, todas esas son cosas ex ante, estructurales. Pero ¿y a futuro? ¿Cómo iba a ser? Entonces, oigan esto, pero que ustedes vean que el que no sabe es como el que no ve. La SUIPEN indica que esta operación mantiene una supervisión continua. ¿Qué significa eso? Una supervisión continua. Si esa empresa se mete en problemas y las acciones caen
¿Qué implica? ¿Qué importa que usted tenga una supervisión continua? Cuando tú vayas a vender esas acciones, si pagaste 3,000, ¿cómo quiebran los bancos estos de Estados Unidos ahora con el incremento de tasas de la Federal Reserve? Porque al subir la tasa, las inversiones que ellos tenían en certificados perdieron precio, porque las nuevas emisiones salen a una tasa mayor. Si yo pago 12 y tú estás pagando 8, el precio, face value, el valor facial de esa inversión de 100, si esta cuesta 100, que me va a pagar 13, esta que me está pagando 8 no puede costar 100 si nada más me va a pagar 8. ¿Me entendió? ¿Qué implica eso? De que como que queriendo darle un aseguramiento a uno de que no, eso está supervisado. Esta operación mantiene una supervisión continua. ¿Qué importa que usted mantenga una supervisión continua si las acciones, por ejemplo, se van de bruces? Entonces, esas son las cosas que yo digo que dejan mucho que desear. Déjame hacer una pausa. Venimos en breve. Esto es Economía y Mercado.